nada, muchas gracias. Buenos días. Buenos días, señor Poveda. Bueno, la verdad es que compartimos la primera premisa, que es que efectivamente la educación madrileña está subfinanciada. O sea que la financiación, los presupuestos que se dedican a la educación en la Comunidad de Madrid, obviamente no son suficientes. Y esto es la premisa en la que tenemos que empezar a ver un poco cómo garantizamos los derechos a la educación de calidad y gratuita a todos los niños de la Comunidad de Madrid. Y, por supuesto, también el derecho de los padres a decidir la educación que quieren para sus hijos en igualdad de condiciones. Yo ya lo he dicho hasta la saciedad. Pues Madrid es la región de España que menos financia la educación, sobre el 2% del PIB, o casi la mitad de lo que dedica el País Vasco por alumno. Y bueno, pues en esa tartita, efectivamente, todo está, o hay problemas de financiación de muchas cosas, de otras menos, de otro tipo de educación menos, pero en general tenemos un problema del tamaño de la tarta. Y en ese tamaño de la tarta, pues a mí sí que me gustaría un poco consensuar, y además ustedes que son de las escuelas católicas, entiendo que su interés es que los niños y las niñas madrileñas todos, no solamente, ¿no?, los que van a sus escuelas, ni solamente aquellos niños y familias que deciden que los niños o que los niños reciben una educación católica, entiendo que su interés, como persona vinculada a la educación, como el mío, es que todos los niños tengan los mismos derechos en la igualdad de oportunidades. Y creo que eso debería ser por lo que trabajásemos. Yo la verdad es que en ese aspecto, en primer lugar, mencionar que la verdad es que lamento y me parece muy cruel para la Comunidad de Madrid la cortina de humo que ha lanzado el Partido Popular en concreto con todo el tema del miedo al ataque a la educación concertada. Me parece una deslealtad a lo que ocurre en Madrid y me parece claramente una cortina de humo para no hablar realmente de lo que ocurre en la Comunidad de Madrid en educación. En Madrid no hay ningún problema con la educación concertada. Es decir, hay un problema, efectivamente, de infrafinanciación de muchas cosas, pero la educación concertada está perfectamente blindada. Es decir, yo creo que ustedes sabrán que ha habido, pues creo que en la última década ha habido un aumento importante de las aulas concertadas frente a las aulas públicas. Ahora podemos debatir si es porque las familias lo eligen o no. Y es más, podemos debatir si todas las familias que van a los colegios concertados van a los colegios concertados por libertad de las familias a un tipo de educación o por diferentes condiciones. Y yo creo que a mí también me gustaría aquí hablar de dos cosas. Ustedes han mencionado el artículo 27 de la Constitución, que yo creo que uno de los pilares fundamentales de ese artículo es el derecho a la educación, la obligación de ir a, o sea, la educación es obligatoria y es gratuita. Usted sabrá que se cree, o bueno, está reconocido en diferentes informes, que 1 de cada 3 centros concertados no cumple la gratuidad, que exige unas tasas obligatorias para poder ser escolarizados. Ahí ya tenemos un problema de igualdad de oportunidades. Y yo le quiero preguntar, ustedes, qué medidas toman, ustedes además que hablan, o sea, ustedes como ponente, compareciente, no solamente ha venido a hablar del concierto en sus escuelas, ustedes han venido a hablar del concierto en toda la concertada, de manera que esos problemas también son sus problemas. Porque claro, cuando 1 de cada 3 niños, y además es que creo que todo el mundo que pueda hablar con un amigo, un familiar que lleva a un niño en un colegio concertado sabe que no es gratuito. Muchos colegios de esta comunidad autónoma no son gratuitos. Están entre 150 a 200 euros mínimo, cuando no 400 euros al mes. Y eso es un ataque directo al artículo 27. Quiero saber desde su asociación qué va a hacer, porque ahí nos podemos encontrar, claramente, porque creo que es uno de los mayores peligros que corremos. Porque claro, cuando la educación concertada se convierte en una privada oculta, tenemos un problema. Porque claro, cuando pedimos aumento de concierto, también tenemos que garantizar que a esos conciertos acceden todos los niños en igualdad de condiciones. Y en la Comunidad de Madrid eso no se cumple. El único problema, el único gran enemigo que tiene la concertada en la Comunidad de Madrid es no garantizar la igualdad de oportunidades de acceso. Ese es el verdadero problema que tiene, porque desde luego para mí es una de las prioridades, porque eso va en contra de la Constitución y del derecho a la igualdad de oportunidades. De igual manera que también tenemos un problema de las condiciones. Ustedes, además, que han escuchado la comparecencia previa sobre las infraestructuras educativas, claro, a mí me generan muchas dudas sobre por qué unos centros educativos se exige para poder abrir un colegio de instituto, secundaria y bachillerato público 20.000 metros cuadrados y, en cambio, para cobrar el futuro cheque de bachillerato no se exigen esas instalaciones. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué Aravaca no puede tener un centro público, bachillerato público, porque solo tiene 12.000 metros cuadrados disponibles? Pero, en cambio, sí podemos derivar el cheque de bachillerato a un colegio concertado que no tiene esas instalaciones. Es más,
Si tiene primaria, desde luego que no va a tener los 35.000 que tendría que tener. Vamos, sería un campo, o sea, sería un estadio de fútbol, o sea, sería inviable, sería que es una universidad. Entonces, claro, el baremo con el que medimos las cosas es el problema real de la concertada y de la pública, que nos ponen a competir en igualdad de condiciones. Y yo creo que es una de las cosas que deberíamos de abordar. Al igual que, bueno, pues por hablar también de los docentes. Es que, claro, cuando tenemos una Comunidad de Madrid donde casi el 25-30% de los docentes públicos no son permanentes, ustedes saben además que yo he visitado uno de sus colegios, lo cual me encantó y hemos hablado y me encantó, y una de las cosas que más me gustó y se lo transmití es que los docentes llevarán una década. Maravilloso. Obviamente. O sea, si yo tuviera que elegir dónde quiero que mis hijos sean educados, desde luego preferiría que su profesora o su profesor o la dirección del centro tuviera una estabilidad permanente para que pudieran hacer un seguimiento de sus necesidades. Obviamente. También tengo un problema de acceso a la docencia, pero bueno, eso es un melón que hoy no voy a abrir, ¿no? Porque, bueno, también la manera de acceder a la docencia en los colegios públicos y la manera de acceder a la docencia en los colegios concertados es diferente. Cuando todo lo pagamos de los mismos dineros, de los presupuestos, de los impuestos de todo el mundo. Y ahí, claro, tenemos dos modelos de acceso a los derechos de los docentes, dos modelos diferentes, unos con unos derechos y otros con otros. Y ahí ya es donde tampoco tenemos la igualdad de oportunidades de los docentes. Porque no solamente es la libertad de cátedra para enseñar, también es la igualdad de derechos. Y yo creo que ustedes, desde la concertada, también deberían hacer una propuesta para remar en la misma dirección. O sea, una educación de calidad, con los mismos derechos y las mismas oportunidades. Por ejemplo, el tema de la red de orientación. Un debatazo, la verdad, hiperinteresante, pero que tenemos lo mismo. ¿Estamos de acuerdo en un modelo en el que los niños y las niñas sean en la detección temprana, tengan que ser evaluados por un equipo multidisciplinar, como es la red pública de orientación, o que sean en los centros un orientador propio? ¿Qué modelo queremos? Podemos debatirlo, pero un modelo, de manera que los niños de la educación pública y la concertada tengan el mismo modelo, porque no puede ser que haya niños con unos derechos y niños con otros. Todo financiado por los mismos presupuestos, por los mismos dineros. O sea, yo creo que es una de las realidades y creo que en esa línea deberíamos de trabajar. Al igual, por ejemplo, el tema de las aulas. Yo, señor Poveda, creo que hay un problema también de cómo se comienza la oferta de aulas al principio del curso. Yo le voy a poner un ejemplo muy concretito, que a lo mejor estoy equivocada, pero por la información que yo tengo, que es en el barrio de Carabanchel. Sí, el tema de las aulas de escolarización. Un detalle que también quiero saber su opinión. En el barrio de Carabanchel, casi frontera con el Distrito de Latina, hubo un conflicto en un colegio público, el Colegio Público Uruguay, que finalmente se ha conseguido que se abra la segunda línea de 3 años. No se permitía habilitar la segunda línea porque no había niños. Pero en cambio, los dos concertados, de al lado, el Nebrija y el Feijóo, iban a abrir con 11 niños de 3 años cada aula. Yo no tengo ningún problema en que se abran aulas con 11 años de 3, o sea, con 11 niños de 3 años. Ninguno. O sea, es que ojalá. Pero que sea para todos. No vale que a unos sí y a otros no. Porque eso es lo que genera los problemas de convivencia. Y es lo que cuando empezamos a hablar de las libertades, no todo el mundo tiene las mismas libertades de elección. Yo insisto, creo que el tema del ataque y el miedo a la educación, a meter miedo en que la educación concertada está en peligro y que es subsidiaria, no es verdad. O sea, es decir, en España el Producto Interior Bruto dedicado a la educación concertada es 0,6% del PIB. En el resto de Europa es 0,36%. No hay ningún problema con la educación concertada en nuestro país, ni en nuestra comunidad autónoma. El problema es que se está intentando abrir un debate sobre la concertada para no hablar del verdadero problema, que es la pública. ¿Por qué? Porque yo, que a diferencia de lo que dice la señora Ongil, que somos unos autoritarios, no sé qué cosas más me ha dicho, nos dice unas cosas, vamos, aberrantes. Yo es que creo que el problema aquí es que la libertad de elección el Partido Popular la aplica si eliges lo que ellos quieren. Cuando eliges lo que ellos no quieren, no vale. Claro, no vale. Cuando las familias quieren elegir algo que a ellos no les parece bien, es cuando no vale. Ellos solamente quieren que elijas lo que ellos quieren. El debate de las infraestructuras es un debate muy profundo y muy interesante de la educación pública. Porque usted, que yo no sé si usted es padre, da igual, da lo mismo, porque es una cuestión, supongo que tendrá sentido común. Si yo tuviera que decidir con mi poder adquisitivo, es decir, mis posibilidades económicas, si voy a un colegio público o a un colegio concertado, y si tuviera que decidir si el colegio público está en obras y no sé si me van a abrir la segunda línea y mi niño va a ir a un comedor dividido
y el profe me lo cambian cada 3 días, y etcétera, 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 porque además esa LOMCE de la que defendemos la libertad de elección también permite que los profesores en la educación pública no sean sustituidos en 15 días, es otro de los problemas también. Claro, yo diría, pues qué elección más dura. La libertad de elección es una de las cosas que creo que se ha hecho hasta la saciedad, que la gente elige entre lo que hay. Entonces no siempre hay las mismas opciones en los mismos municipios. Yo la verdad es que, señor Poveda, sí que puedo compartir que efectivamente hay una subfinanciación de la educación concertada, pero el problema está en que hay una subfinanciación, una financiación escasa de todo. Y que bajo mi punto de vista a día de hoy hay una subfinanciación muy importante de la educación pública. Y el problema está en que la educación concertada se ha convertido, para su desgracia, no para su desgracia por sus colegios, sino usted, porque el primer dato nos ha dado que el 30%, que es una escuela con trayectoria, con historia, no es cierto. No todo el mundo tiene esa historia. Hay gente que tiene la historia de la púnica también, no todo el mundo tiene esa historia. El caso de Monte Carmelo es muy significativo, que hablan de un solar en Monte Carmelo que no se puede coger un público, porque los solares que había buenos se los dieron a la púnica. Esos son unos problemas importantes. Ustedes hacen muy mala estrategia uniéndose a ellos, francamente se lo digo. Nosotros no tenemos absolutamente nada en contra de la concertada. Lo que sí que tenemos un problema es en la falta de igualdad de oportunidades. Y sí que tenemos un problema importante en que se ataque, en que haya niños con más derechos que con otros. Eso sí que tenemos un ataque frontal. Al igual que, por ejemplo, con el tema de la formación profesional. Es que los cheques para estudiar formación profesional solamente los puedes gastar en la concertada o en la privada. Señora Galeana. No en la pública. Señora Galeana. Sí. ¿Me presta un minuto de atención? Ah, sí. Solamente decirle que cuando pueda, que vaya concluyendo. Vale, gracias. Sí, me imaginaba que era lo que me iba a decir. Gracias. Pero igual que la formación profesional, los cheques para estudiar formación profesional superior solamente se pueden gastar en la privada. Entonces, claro, no está en igualdad de condiciones cuando la pública vale 500, 400 euros. Entonces, este debate y este miedo intencionado y esta cortina de humo, además disfrazada de libertad y de libertad de elegir del Partido Popular, obviamente, es una estrategia que lo que intenta es tapar otra cosa. Es que en esta región no hay igualdad de oportunidades. Hay niños y niñas con más derechos que con otros, y yo creo que ustedes, que llevan una trayectoria larga en el mundo de la educación, que insisto, creo que tienen proyectos educativos interesantes. Hay unos matices, bueno, que yo ya he hablado sobre el tema de la religión. No creo que todos los niños que vayan a su colegio es porque los padres quieren una educación religiosa. No lo creo, francamente, estoy convencida, vamos. Y usted también lo sabe. Entonces, bueno, son unos matices ahí que, bueno, podríamos ajustar. Pero creo que ustedes, creo que el debate es otro. El debate es que en esta región hay un chiringuito montado a la concertada. Y hay una gran parte importante de la población que no tiene los mismos derechos. Y yo creo que ustedes, como plataforma de colegios católicos concertados, debería, o mi opinión, es que haría mucho más un gran favor a la educación pública y al artículo 27 de la Constitución si fuéramos por ahí. Porque defender a toda la concertada, creo que en Madrid no estamos en esas condiciones. Creo que en Madrid estamos en condiciones de defender la igualdad de oportunidades, el acceso, eso es lo que tendríamos que defender. La igualdad de oportunidades, el acceso a la educación gratuita y, por supuesto, la elección de los padres de educación religiosa, pero es que eso no está en duda ni en la concertada ni en la pública. O sea, es decir, eso no está, pues claro que sí, tú puedes educar a tus hijos en la religión que consideres oportuno. Hasta ahí podríamos llegar. Hasta ahí podríamos, y con la moral que tú creas, hasta ahí podríamos llegar. Eso no está en duda en ningún caso. En ningún caso. Señora Galeana, lo que no está en duda es que el reloj avanza. Ah, vale, pues es que pensaba que era el último minuto, perdón. Bueno, un placer. La verdad es que sabe usted que es un debate que me apasiona, porque además creo que compartimos mucho más objetivos que oposición, y les pediría que no se alíen con quien no se tienen que aliar. Muchas gracias.